Hola amigos, mi nombre es Camila. Y yo soy Jesús. Y el día de hoy vinimos a un supermercado mexicano para ver qué podemos comprar con el nuevo billete más grande de Argentina. Es nuevecito, salió ayer el día 7 de mayo, o sea que apenas lo están teniendo los argentinos. Y nosotros vamos a ver qué podemos comprar con este billete en México. ¿Y ese billete cuánto equivale aquí en México? Si queremos cambiar este billete de 10,000 pesos argentinos a pesos mexicanos, vamos a obtener un valor de 162 pesitos mexicanos. Mira, está muy interesante eso porque hace 2 meses que grabamos el billete más grande, que era de 2,000 pesos, equivalía a 30 pesos. En ese momento 10,000 pesos deberían haber sido unos 180 pesos, cuando hoy ya son 162. Perdió unos 18 pesos en lo que pasaron 2 meses. A veces pasa. Bueno, así que acompáñenos a ver qué podemos comprar con este billete de Argentina nuevecito, el más grande, en el Soriana. Ese es el Soriana. ¡Vámonos! Ahora sí viene lo chido. ¿Sabes? Y todo ese billete no es más grande que nuestro tercer billete más grande de nosotros. ¿A cuánto equivale tu tercer billete más grande? Es el de 200. Nosotros tenemos de 1000, de 500 y de 200. Bueno, y ahí hay varios más abajo. 200 serían como 13, 14 dólares tal vez. Ah, sí, es un montón. ¿Y el más grande a cuánto equivale? ¿50 dólares? Como 60 dólares han de ser. ¡Wow! Con eso sí que te compras casi todo el súper, ¿no? Pero muchas cosas. Nos alcanzan para 2 de estas Marías, o si no, para 3 de estas marca Pepito, que están 44. Que yo le digo Pepito a las marcas como que no son tan conocidas. ¿Y tú quién rayos eres? Pues es la marca propia de Soriana, si no me equivoco. Ok. Nos alcanza para comprar 2 paquetitos de 4 latas de atún cada paquete. Dice que hay una oferta de 75 pesos cada uno de estos paquetes. Y miren acá qué interesante que encontré un atún con pasta de salsa de tomate, con tomate picante y hasta con mayonesa. Está súper curioso que lo vendan así. Hasta viene con su tenedor, miren. Y también tenemos una opción bastante asequible, atún desmenuzado en aceite, 9 pesitos. O sea, nos alcanza como para 18 de esos. O sea, acaba de asombrar a mi novio porque soy una prodigio contando, pero no sé. Porque dijo que eran 18 de estos y en efecto 9 por 18 son 162. Matemáticas, hijo. Matemáticas, hijo. Nos alcanza para comprarnos 6 paquetes de chips Ahoy. Estas en Argentina se llaman Pepitos. Y me acuerdo que antes, hace unos meses, con 10,000 pesos de Argentina te podías comprar como más de 30 paquetes de estos, me parece. Wow, 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 wow. Wow. Acá solo 6 y ahora en Argentina actualmente también te puedes comprar muy pocos Pepitos, creo. Hay que checarlo. Por acá el señor editor va a poner cuántos están las chips Ahoy en Argentina y para cuánto alcanzan. Pero según mis cálculos, con los precios que ahora están rondando por Argentina, que cada uno pone el precio que quiere, es un descontrol, me parece que casi que alcanza para lo mismo que acá. Más o menos. Es una lechera chiquitita. ¡Oh, qué lindo! A mí me dan mucha ternura los productos que son así. En Argentina los tamaños, bueno, no son tan así, pero sí son más chiquitos que en México. Pues yo me acuerdo que yo quería comprar cereal para que me durara 1 o 2 semanas y solo me duraba 2 días porque no había cajas grandes. Es cierto que en México tienen el tamaño de los productos más grandes en cualquier supermercado. No tenés que ir a un mayorista. Vas a cualquier supermercado y vas a encontrar una lata así de mayonesa. De hecho, vamos al cereal para que vean. Acá tenemos un cereal Nesquik. Ni siquiera está tan grande, ¿eh? Si vas a un Sam's o una tienda mayorista, hay de casi 2 kilos. Sí, en Argentina lo más grande que me acuerdo que podía comprar era de 200 gramos. Bueno, o sea, en Argentina puedes encontrar cereales así grandes, pero tenés que ir a un mayorista. No es que los vas a encontrar en un supermercado normal. Esto es algo que me hizo acordar a Argentina. A veces en Argentina ponen ofertas como de que está muy barato, creo que igual que esto, y te lo limitan porque la gente es abusada. Y la gente ve algo barato y se lleva toda la góndola. ¡Eso era mío! Nos podemos comprar 3 Chocomilks de cualquier tipo. ¿Ya viste que hicieron una versión sin sellos? De hecho, está así como que se jactan de que no tienen sellos. El otro día estaba viendo en internet que dijeron que las cosas en México que tenían muchos sellos, o más bien que tenían sellos, se vieron obligadas a bajarle las proporciones de tanto de exceso de calorías como de azúcares, porque ya era muy insalubre y que desde que bajaron esas proporciones hay menos diabetes y menos obesidad. A ver si esto es de tu talla, amigo enorme.
Algunos decían que no servía para nada haber traído esto de los sellos porque las personas lo seguían comprando, pero sí sirvió. Miren, nos alcanza para comprarnos 3 Pop-Tarts de estos que están por acá. Por cierto, sabían que es uno de los snacks más insalubres que hay. Está en el top 5 mundial. Este es el Pop-Tart. Esto se da que es un alimento ultraprocesado y contiene demasiada azúcar. No hay ningún solo nutriente en este alimento. Era muy insalubre. Y el primero eran los Cheetos Flaming Hot. Nos alcanza para comprarnos 2 paquetes de papel higiénico marca Pétalo con un perrito. Creo que este perrito en Argentina se llama distinto. Creo que se llama Scott. Es el mismo perrito. Y acá se llama Pétalo. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Miren, si quieren comprar un pollo asado, te alcanza con el billete. Bueno, hoy es miércoles. Pasa aquí en México que todos los supermercados tienen un día a la semana de frescura, ¿no? Donde ponen las frutas y verduras y también un poco de carne a precio más barato. A mí se me hace muy extraño que todos decidan hacerlo el martes o miércoles. Si nos ven de otro lado en sus países también pasa lo mismo. En Argentina no. Miren, hay una rebaja del mango de 46 a 15 pesos. Ya ves, Bibi. Esas sí son ofertas. O sea que nos podemos comprar 10 kilos de mango. Está muy barato. Que no sé cuántos mangos son porque no sé cuánto pesa cada mango. Vamos a comprobar. Miren, este es el mango más grande que puedo encontrar. Pesa como 700 gramos. Te alcanzaría como para 2 mangos por cada kilo, así que podrías comprarte unos ¿10 mangos? 20 mangos. Las matemáticas se fueron del chat, pero alcanzan para 20 mangos. Nos podemos comprar 8 kilos de este melón chino. Nos alcanza para comprar 14 kilos de zanahoria. Muchas zanahorias. Mucha zanahoria. Para comer como conejos. No, dicen que es para ver bien. Y la papa también está a buen precio. 19 pesos. ¿Para cuánto nos alcanza? Es igual que el melón, para 8 kilos. Sí, es cierto. Amor, ¿quieres una piña? Depende de qué piña estemos hablando. Pues de esta, ¿de cuál más? Podemos comprar 9 kilos de piña con nuestro billete más grande. Nos podemos comprar 7 kilos de naranja. Miren qué bonita. A mí me gusta mucho la naranja. Nos alcanza para comprar una cajita del chocolate más delicioso, los Ferreros Rocher. No es cierto, acabamos de encontrar otra mejor oferta. Miren, al segundo al 50 nos podemos llevar 2 de estos. Así que la moraleja de hoy es recorrer el mercado. A eso se le llama estrategia. Y ahora sí, ya podemos comprarnos una reja de huevos. No solo una reja de huevos, sino que nos alcanza para 2. Nos alcanzan para 60 huevitos. Sí, la última vez no nos alcanzaba ni siquiera para la reja más chiquita. Sin temor a equivocarme, podría decir que nos alcanza para cualquier pan que se nos antoje. Vamos a Obviamente averiguarlo. que sí. Ah, no, acá creció el precio. Mira, estas son como las de los Simpson. Mira esa conchota, amor. ¿Qué es ubicado? No, esa conchota, mira. Está enorme. Está más grande que mi mano. Ah, estamos hablando de pan. Sí, ¿tú de qué hablabas? De nada. Miren, la pizza grande, 120 pesos. ¿Qué si nos alcanza para todo el menú? O sea, para una persona o 2. Miren acá, solo estas cosas, si quisieras comprar varias piezas ya no te alcanzan. Miren, acá hay una oferta de pechuga de pollo sin hueso congelado, 89 pesitos. Nos podemos comprar una. Ni siquiera hay. Ya se la llevaron, fue una muy buena oferta. Salimos 2. Nos alcanza para 1 kilo de carne de res para asar. Ya nos podemos comprar carne. ¡Yay! Estaba viendo el pollo y me acordé que acá en México se comen hasta la pata. En Argentina la pata solo es un coso redondo con un palito. Y Esa acá es la pierna acá. Pero sí le quitamos las uñas. solo está la patita con sus deditos. Me alcanza para comprarle una comidita a mis cuis. Sí, yo tengo unos cuis en Argentina, son muy bonitos. Aunque acá está un poco más caro, porque en Argentina no se me iba el billete así tan fácil. Si ustedes se preguntan cuál es la diferencia entre Argentina y México en lo que respecta a precio, la comida está casi igual, tanto en México como en Argentina, o al menos Cancún. Pero cuando te vas a la parte de electrodomésticos y a la parte de marcas como Adidas, Nike, Puma y todas esas marcas de afuera, los precios de Argentina se van hasta el triple y cuádruple. También en tecnología. Un celular en México te sale mucho más barato que en Argentina. Lo mismo unas zapatillas Adidas, unas Nikes. En Argentina están hasta más de un salario mínimo unas zapatillas de Adidas. Nadie entiende por qué se sube tanto la tecnología, los electrodomésticos, las marcas buenas, Zara, Adidas, Nike, Puma, etcétera, etcétera. Todo muy caro. Y bueno, si puedes alimentar a tus cuis, también puedes alimentar a tus perros con tu billete.
No, pero puedo alimentar más al perro. Bueno, no, porque comen más. A menos de que tengas un chihuahua. Nosotros tenemos un chihuahua, auténticamente mexicano. Una comida de 8 kilos le dura medio año. Sí, come muy poquito. Es un perro que ahorra la economía. Mira, te alcanza para prácticamente cualquier recuerdito. Miren este, qué lindo. Sí, estamos en Cancún. Lo acaban de descubrir con el recuerdito. Nos alcanza para unas chanclas y ustedes dirán, ¿por qué si está a 229? Pues porque acá tenemos un cartel de 30% de descuento, los que nos da un total de 160 pesos. Así que nos podemos llevar unas chanclas con el billete más grande de Argentina. Mira, encontré tu marca. No sabía que tenías una marca aquí en México. Wow, ¿y me las puedo comprar? Sí me las puedo comprar. Están 79. Wow. Las de niñito. Me puedo comprar 2 chanclas de mi propia marca. No es cierto. Pero me puedo comprar 2 chanclas de la marca Mila para niños. ¿Nos alcanzará para consultarnos? Yo creo que para la consulta sí, pero para la medicina no. Todavía me sorprende que tengan doctores en los supermercados. Pero ¿dónde está el precio de la consulta? Pues bueno, no encontré por ningún lado un letrero, pero le pregunté a una señora que trabaja por acá. Me dijo que estaba en 40 pesos. Estaba bastante barato. ¿Está más barato que el doctor Simi que está en 70? Sí, por ahí 70, 60. Te puedes enfermar unas 4 veces con tu billete más alto de Argentina. Pero te alcanza para una noche de pasión. ¿Qué? Bueno, bueno. No, para la seguridad de la noche. Miren, hay una oferta en el huevito Kinder que era mi favorito de niña. Nos podemos llevar 2 cajitas de huevito Kinder, o sea, 4 huevitos, porque hay una oferta de 74. Miren esto de acá, la harina de maíz está a 2 pesos. ¡Qué ofertón! Es impresionante. Nos podemos llevar 80 paquetes de harina de maíz. Miren, está aprovechando la oferta. Se va a llevar 4 harinas. 5 para que sean 10 pesitos de harina. Miren, vencen en un mes, por eso las están rematando a 2 pesitos, pero la verdad que está muy bien. Miren este señor desastroso. No nos alcanza para comprarnos un comal, está a 189 pesitos. El comal, por si son de otro país, es donde se pone la tortilla a calentar. Miren, de hecho, esto es una tortilla con sus vegetalitos y cosas así. ¿En Argentina no usan comales? No hay. Nos alcanzan para comprarnos una sartén gracias a que hay un descuento de 30% en todas las sartenes. Así que para algunas como esta que está acá nos alcanza. Vamos a ver si encontramos algo que nos alcance con nuestro billete. No creo, la verdad. Muy poquito dinero, 160 pesos. No, apenas se alcanza para una sartén y vos te querés comprar un electrodoméstico. ¿Quién sabe? A lo mejor encontramos algo que está en remate. Sí, claro, de 2,000 pesos a 160. Miren, al final sí encontramos algo. Un vaso para licuadora en 140 pesitos. ¡Qué buen servicio! En el área que nos importa a casi todas las mujeres, o a la mayoría, el área de maquillaje. Acá tenemos Maybelline New York, que no nos alcanza para comprar absolutamente nada de este maquillaje. 300, 265, 202, 259 y si hay ofertas, pero después de que te compras una y nosotros no nos podemos comprar ni uno. Y por acá tenemos L'Oréal Paris, que tampoco nos estaría alcanzando, igual que en Argentina. Yo ya he visto en varios TikToks las mujeres en Argentina no se maquillaban. ¿Qué tan verdad es eso? O sea, como que salías a la calle y las mujeres en general no salían tan maquilladas. Esta es una de las cosas que tuve que cambiar a partir de que yo llegué a vivir a Argentina. Y era maquillarme todos los días. La verdad que lo dejé de hacer porque evidentemente me sentía fuera de lugar y viendo a mis amigas que no traían una gota de maquillaje. Sí, es cierto que no se maquillan, solo a lo mucho te pones tapaojeras, que es el color de la piel, acá te la pones por si sos hombre y no sabes lo que es un tapaojeras, y un poco de así para las pestañas, de rímel. Pero sí, eso es lo único que usan, no suelen usar mucho maquillaje muy cargado. Está en la cultura, supongo, no maquillarse tanto. De hecho, cuando llegué acá a México me empecé a dar cuenta de que sí era muy común ver como más maquillaje en la calle, así como que todas van con labiales y súper arregladas y súper bonitas. A mí sí me gusta ver gente maquillada y que se maquillen. Hola amigos, aquí el señor editor. Si les está gustando este video, no olviden dejar su like y suscribirse. Ya casi somos 10,000 suscriptores. Muchas gracias. Vamos a acelerar un poquito las cosas para que el video no se haga de 1 hora. Nos alcanzan para estos lentecitos de niño de Cars. A mí me gustaba mucho esa película. No nos alcanza para lavar nuestra ropa. Está a 265. Está muy grande, hay que conseguir uno más chiquito. Nos alcanza para
cualquier carbón de todos estos que ven por acá para hacer nuestro asadito. Nos podemos llevar 3 cajas de arroz para hacer sushi, ¿Por qué son de colores? para que se vea más bonito. Nos alcanza para un yogur griego con coco, sin azúcar, súper saludable y fit. Y ahora no solo nos alcanza para 1 litro, sino para un paquete de 6 cajitas. Un paquete de leche para bebés. Nos podemos comprar de 25 a 30 juguitos Tang. Nos podemos comprar 5 paquetes de Bonobon, que es una golosina argentina de Arcor. Mira, ya podemos comprar pan Bimbo. Están 49 pesos la pieza. Nos alcanzan para comprar 6 cajas de estas Oreo de edición limitada. Dice chopeo espacial. No sé a qué sabrán, pero se ven bastante alocadas los sellos. Y 4 sellotes. Nos alcanza para comprar hasta 3 paquetes de papas grandes. Las Doritos que son mis favoritas. 49 cada una. Miren esto que interesante. Dice que con 320 puntos te puedes llevar gratis unas papas. Nos alcanza para comprar 3 Coca-Colas grandes. Están 42 pesitos cada una. La Maruchan acá está 14, 15 pesos. Como para 10. Creo que nos alcanza para cualquier sopa que se nos antoje. Y cualquiera de estas latas. También nos alcanza para las cervezas. Para 4 ofertas de estas de sueritos, dicen 2 por 40. Así que vamos a tener un total de 8 sueros. Miren este pancito, qué curioso. Está amarillo porque dice que es de cúrcuma. Nos podemos comprar 3 de estos. Nos alcanzan para 3 pastas Colgate. Antes no nos podíamos comprar ni una. Ya vamos a dejar de ser unos pelos duros porque nos alcanza para nada más y nada menos que unas 5 de estas cremas para peinar. Ya nos alcanza para comprar casi cualquier shampoo. Sí, cualquier shampoo de todos los que están acá nos alcanza. Nos podemos comprar 2 desodorantes Nivea. Antes no nos alcanzaba ni para uno. El autocobo ya parece una norma aquí en México. Qué bueno que ya todos los super se hayan implementado eso. Y bueno amigos, ese fue todo nuestro video del día de hoy. La verdad es que sí nos alcanzó para mucho más de lo que nos alcanzaba antes que hicimos nuestro anterior video, que está por acá por si quieren ir a verlo. Pero aún así me dio la sensación de que no alcanzaba para mucho para hacer el billete más grande de Argentina. Sí, como había mencionado en el video, realmente ni siquiera alcanza nuestro tercer billete más grande, que es el de 200 pesos. Imagínate, para nuestro billete más grande del de 200 ese hay 5 veces la diferencia. Sigue sin alcanzar para mucho, pero creo que van a sacar dentro de poco otro más grande de 20.000 pesos. Y eso ya son como $20 aproximadamente. Si les gustó este video, denle like. Y suscríbanse, por favor. Sí, la verdad es que nos ayudarían muchísimo. Si les gusta este contenido, háganoslo saber en los comentarios. ¿De cuántos dólares es el billete más grande de sus países? Acá en México, como dijo Jesús, el billete más grande equivale a $60. Pues bueno, adiós.